Gloria al Señor. Sea usted bienvenido, bienvenida a esta la segunda videoclase del curso 4, Liderazgo Cristiano. Estamos en el módulo número 2, Formación del Liderazgo, y vamos a motivarnos como tiene que ser con la palabra del Señor. Marcos capítulo 12, versículo 30, nos dice el Señor lo siguiente: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Teniendo este conocimiento, nosotros definitivamente que nos motivamos aún más para entrar en el estudio, para formarnos como líderes, para servirle con todo nuestro ser a Dios Todopoderoso. ¿Qué es un discípulo? En el sentido cristiano, ser discípulo es tener una relación especial con Jesucristo, el Maestro. Los propósitos de Jesús se muestran claramente en la elección de los primeros discípulos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14. Vemos entonces en esta palabra de Marcos un ciclo importante para ir ya entrando en el conocimiento de cuál era esa relación que Jesucristo, como líder, como modelo, como ejemplo para nosotros, como líder para sus discípulos en aquel entonces, cuál era la relación que tenía con ellos. Entonces vemos que estuvieron con él. De esta forma se relacionaron, fueron capacitados. Jesucristo posteriormente los envió a predicar y les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y en el ámbito ministerial, nosotros recurrentemente utilizamos algunas palabras para identificar a las personas, pero quizá no seamos capaces de reconocer, de identificar bíblicamente cuál es el origen, el uso o la aplicación que en el momento, que en estos tiempos actuales nosotros podemos darle a esas palabras. Estamos hablando de la palabra cristiano, la palabra creyente y la palabra discípulo. Resulta ser que la palabra cristiano se usó solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, en contraposición a las más de 280 ocasiones en que se usa la palabra discípulo, siendo esta última palabra la que Jesucristo usó para referirse a sus seguidores. Entonces Jesucristo no usó la palabra cristiano, sino que se refería a sus seguidores como discípulos. Es muy probable que haya querido identificar o significar un término despectivo, la palabra cristiano, que se usó solamente, lo hemos reflejado en Hechos 11:26, Hechos 26:28 y 1 Pedro 4:16. El término cristiano es referente o distingue a una persona por ser del partido de Cristo, un seguidor de Cristo, pero no califica su nivel de compromiso y participación. Dentro de los llamados cristianos, nosotros podemos reconocer a los creyentes y a los discípulos. Un creyente es una persona que solo se ha unido al partido de Cristo, pero no colabora ni participa en todas sus actividades. Este es el caso de una persona que asiste a la iglesia a recibir, como decimos nosotros corrientemente, calientasillas, o que está recién convertida, recibe ministración, pero no ministra. Y están también los discípulos y vamos a ver algunas observaciones al respecto. Es una palabra neotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento. Estos términos, ninguno de ellos fue usado en el Antiguo Testamento, obviamente. Son términos del Nuevo Testamento. Es un término mucho más común que el término cristiano. Describe una relación especial y personal con Jesucristo. No es una opción solo para los más comprometidos. O sea, todos deberíamos pretender, anhelar, querer ser discípulos de Jesucristo. Tampoco es un sustituto para la salvación por la fe. A los seguidores de Jesús se les llamó discípulos mucho antes de que se les llamara cristianos. Su discipulado comenzó con el llamado de Jesús y se necesitó que ellos ejercieran su voluntad para seguirle. Esto lo referimos en la Biblia en Mateo 9:9. Jesús fue muy explícito acerca del costo de seguirlo. El discipulado requiere una vida totalmente entregada. Así pues, dice la palabra de Dios en Lucas 14:33,
Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Veamos la clase de sacrificio que Jesucristo estaba requiriendo de sus discípulos. Y en Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Y qué sucedió entonces? Pues obviamente no todos los seguidores de Jesús fueron capaces de hacer semejante compromiso. Hubo muchos que abandonaron a Jesús después de un tiempo. Y vemos que dice en Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pues semejante es el requisito que Jesucristo pide. Todo discípulo es cristiano, mas no todo cristiano es discípulo. Algunos son solo creyentes, pero sí, por supuesto que deberían querer, y todos debemos desear ser discípulos. Entonces ya podemos ir estableciendo una relación de términos. Vemos que cristianos somos todos los que somos hijos de Dios. Y recordemos que para ser hijo de Dios se requiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y como dice la palabra de Dios también, para llamarse hijo de Dios hay que amar al enemigo, orar por los que nos odian, amar no solamente al amigo, al hermano, sino a aquellos que pretenden o que en definitiva nos hacen daño. El amor de nosotros por ello es lo que nos identifica a nosotros como hijos de Dios. Bien, entonces eso es un verdadero cristiano, un hijo de Dios, un cristiano que tiene una etapa posterior a la cual todos debemos pretender llegar, y es discípulo. Discípulo es el nivel más alto. Entonces, todo cristiano es un hijo de Dios, pero su primera etapa la podemos reconocer como creyente, una persona que es cristiano, que es hijo de Dios, que es salvo, que asiste a la iglesia, que participa de las actividades recibiendo. Eso es un creyente. Pero un discípulo es un nivel más alto, y vamos a ver nosotros cuál es la definición y el concepto que le podemos dar a un verdadero discípulo cristiano. Dice: el discípulo cristiano es uno que se adhiere a la enseñanza de Jesucristo y hace de Cristo su prioridad número uno y vive como corresponde, como seguidor y servidor. Está activamente involucrado en hacer a otras personas discípulos de Cristo también. Los discípulos fueron elegidos para estar con Jesús, y al final la gente se daba cuenta de que ellos habían estado con Jesús. O sea, alguien que era impactado, que pasaba tiempo con Jesucristo, definitivamente él lo transformaba. Era transformado, era impactado de tal forma que la gente alrededor reconocía que había estado con Jesús por su manera de hablar, de actuar, orar y sanar. Los que conocían al Maestro podían ver fácilmente las mismas características en sus seguidores. Y Jesucristo nos prometió a nosotros lo mismo. Dice la palabra del Señor en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidan al Padre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Seguidamente vemos algunas características que el equipo de líderes en una iglesia deben tener. Deben ser llamados por Dios. Tener una relación íntima con Jesucristo. Están creciendo en su vida espiritual y poniendo en práctica los hábitos espirituales. O sea que es gente que permanentemente está en oración, que estudian, se forman. Definitivamente formarse, estudiar, es un requisito para servir. Se congregan, se discipulan, ofrendan. La ofrenda es un mandato que está en el Nuevo Testamento, ofrendar, y como tal debe ser una práctica entre los líderes. Tengan un buen testimonio, o sea, en su diario vivir,
dentro y fuera de la iglesia, en su familia, en el barrio. La referencia que pueden dar es de un buen testimonio. Están comprometidos en servir a Dios y al ministerio, quieren apoyar el ministerio, se comprometen a evangelizar a sus amigos, por supuesto que empieza por su casa, y se comprometen a capacitar a otros líderes potenciales. Esto es muy importante, un líder se debe caracterizar por ser multiplicador, no debemos ser celosos de compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, seguidamente vamos a entrar a un tema sumamente importante en lo que es el liderazgo. Vamos a analizar 3 conceptos sumamente importantes. Hemos escuchado hablar acerca del carácter, que tiene que ver mucho con el liderazgo, por supuesto que sí. Vamos a conversar entonces acerca del temperamento, del carácter y de la personalidad. Es necesario que nosotros como líderes aprendamos que el fundamento del liderazgo es el carácter. No es la reputación, no es el carisma de una persona lo que lo convierte en un buen líder. Hay gente con muy buenos dotes carismáticos, capaces de relacionarse muy bien con otras personas, de causar una muy buena primera impresión, por ejemplo, que tienen un gran encanto personal, y esto no es que esté mal, por supuesto que no es malo. Lo más importante en el liderazgo es el carácter y no la reputación. El fundamento del liderazgo no es el carisma personal, sino el carácter. Reputación es lo que la gente dice que nosotros somos. Carácter es lo que realmente somos. Hay un autor de apellido Moody que decía: el carácter es lo que somos en medio de la soledad cuando nadie nos está mirando. No hay un tipo de temperamento, carácter o personalidad concreta para un líder. En la Biblia lo vemos en todos los tipos y todas las formas. Entonces no hay un tipo de carácter, de temperamento o personalidad que sea más apto, que sea mejor para el liderazgo, sino que Dios, en los diferentes temperamentos que nosotros tengamos, nos va a usar a como Él quiera usarnos. Veamos algunos ejemplos de personalidades bíblicas con diferentes temperamentos en la Biblia y que Dios los usó grandemente. Para entrar ahorita a ver los conceptos de temperamento, luego carácter y luego personalidad. En ese orden, porque vamos a ver que esa es la relación: temperamento, carácter y personalidad. Pero vamos a los ejemplos. Pablo, por ejemplo, era un tipo de temperamento colérico. Pedro era un tipo de temperamento sanguíneo. Estamos hablando de temperamentos, no de carácter ni de personalidad, de temperamento. Moisés tenía un tipo de temperamento melancólico y Abraham era flemático. Esto nos da esperanzas a nosotros porque, indiferentemente del temperamento que tengamos, el Señor nos puede usar para el propósito que Él nos haya puesto acá. Hemos visto nosotros cómo en conversaciones diarias, en el lenguaje cotidiano, frecuentemente se utilizan, a veces sin saber, qué realmente es la personalidad, el temperamento o el carácter en una persona, cómo reconocerlos, cómo identificarlos, qué tipos hay, si son buenos, si son malos. Pero en ese sentido, la psicología a nosotros nos ayuda a aclarar estos conceptos. Vamos a empezar por lo que es el temperamento. El temperamento viene a ser la materia prima que sirve de pilar y base para la conformación del carácter y la personalidad. Vemos que ya se viene estableciendo como una escalera. Hablamos primero de temperamento, luego de carácter y luego de personalidad. El temperamento viene a ser la materia prima que sirve de pilar y base para la conformación, posteriormente del carácter y posteriormente de la personalidad. Según los especialistas, es innato, o sea, se nace con él. Puede tener muchos rasgos heredados y es inmodificable, pero ello no implica que no se pueda moldear mediante la práctica y mediante la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Hay 4 tipos básicos de temperamentos y vamos a verlos enseguida. Temperamento sanguíneo. Los que poseen este tipo de temperamento se caracterizan por ser alegres, optimistas, les gusta estar en compañía,
Tienen calidez, su modo de actuar privilegia los sentimientos más que el análisis racional, cambian de parecer con facilidad y les cuesta la disciplina formal, ya que privilegian el placer inmediato. Y al ir repasando cada tipo, ya usted puede irse caracterizando con cada tipo de temperamento. Si por si no lo sabía, puede ir pensando, bueno, esto es el temperamento, me caracterizo más con este tipo. El siguiente tipo de temperamento es el flemático. Son personas propensas a comportarse tranquilas y serenas con perseverancia y cierta racionalidad para enfocarse en sus metas y objetivos. Valoran la precisión a la hora de pensar y hacer. Suelen ocultar sus enfados y hasta ocultar sus emociones. La persona con temperamento flemático en ocasiones cuesta saber si está alegre o si está contenta. Los sentimientos no les salen, no les rebotan a flor de piel. Frecuentemente son tímidos y evitan ser centro de atención o de sostener rasgos de liderazgo que los exponga demasiado. No les gusta sobresalir. Las personas de temperamento colérico suelen ser enérgicas, proactivas, con tendencia al hacer y a emprender, firmes en sus convicciones, confían en sus propios criterios y suelen confrontar con los demás. Les gusta ejercer posiciones de liderazgo y de poder. A veces son inflexibles, lo que los lleva a polemizar o generar enfrentamientos. Vemos cómo entonces todos, por supuesto, tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. El temperamento melancólico. Las personas en este tipo de temperamento se reconocen por ser sensibles, creativas, perfeccionistas, perseverantes y algo introvertidas. O sea que el introvertido pues no les gusta mucho hablar. Les cuesta tomar decisiones por su tendencia a querer que todo salga impecable. Y ahora enseguida vamos a ver lo que es el carácter, mientras que con el temperamento nacemos y es el cimiento de lo que seremos en la vida, y el carácter resulta el trabajo de moldear ese primer rasgo. O sea, el carácter es nuestro temperamento moldeado. Así el carácter es modificable, educable, adquirido y se puede modelar y controlar en sus diversas manifestaciones externas. El carácter es el componente aprendido de la personalidad. Aparece como consecuencia de las experiencias que vivimos, que influyen en nuestra forma de ser, modulando las predisposiciones y tendencias biológicas, es decir, temperamentales. Generalmente se conforma la base del carácter en la niñez y en la adolescencia, a través de las relaciones, la educación, la interacción social y las experiencias. O sea, todo este tipo de hechos o circunstancias nos ayudan a nosotros a moldear nuestro temperamento para que lleguemos a obtener un carácter, que es el elemento que se nota en una personalidad. Hay reconocidos 8 tipos de carácter. Empecemos por el carácter nervioso. Este lo distinguimos como emotivo, inactivo, primario. Siente vívidamente los estímulos y le generan reacciones emocionales. Es una persona hipersensible, tiene un alto potencial de energía que, como no la descarga convenientemente, está buscando salir como instintos o tendencias antisociales. Reacciona casi de inmediato sin medir consecuencias. El siguiente tipo es carácter apasionado, que se reconoce como emotivo, activo, secundario, nostálgico, estalla en celos o en odio, predispuesto a sacrificarse, tiene visión de largo plazo y se acostumbra a pagar precios por lo que quiere, busca ser compasivo y comprensivo, tiene don de mando y es buen líder, gran capacidad para trabajar, aunque si le dan a elegir prefiere hacerlo solo, es responsable y dedicado. El carácter colérico, que es emotivo, activo, primario, es una persona atrevida para emprender nuevas tareas, tiene arrebatos o estallidos emocionales, es extrovertido, se le gusta mucho hablar, notarse, es muy sociable y se le dan bien las relaciones sociales, ya lo dije. Abandona objetivos ante dificultades, o sea, le falta constancia, es poco disperso,
le cuesta la disciplina. Son eficientes al improvisar, rápidos para responder, generosos y serviciales de sentido práctico. Y el carácter sentimental, que es emotivo, inactivo, secundario. El sentimental es introvertido, o sea, no le gusta mucho hablar, no le gusta mucho notarse socialmente, excepto con aquella persona con quien se lleve muy bien, con quien se abre de verdad. Es sensible hasta el extremo, difícil para adaptarse a los cambios, o sea, muestra muy poca flexibilidad. Es de un espíritu conservador, suelen costarle la lógica y el pensamiento abstracto, se esfuerzan por hacer las cosas bien, se desmotiva fácilmente, es una contra que tiene, se desmotiva muy rápido, muy fácil por alguna cosa tan insignificante, pequeña. Poca autoconfianza y esto le lleva a actuar con lentitud, lento para tomar decisiones, es una de las características de la persona con carácter sentimental. Tenemos también el carácter sanguíneo, que es no emotivo, activo, primario. Extroversión en su máximo nivel y sentido práctico a tope. El de carácter sanguíneo se caracteriza por ser una persona que le gusta demasiado conversar. Habla demasiado y es muy sociable. Tiene cierta tendencia al egoísmo y la codicia. Es irónico y cínico. Utiliza la crítica dura. Tiene facilidad para comprender y razonar objetivamente. Busca resultados rápidos, incluso en lo económico. Gran autoconfianza, piensa fríamente. Tenemos el de carácter flemático, que es no emotivo, activo, secundario. Es una persona fría, muestra mucha frialdad, que la usa para ocultar los nervios y mantener la calma. Muestra constancia para sus proyectos, suelen ser poco expresivos, autónomos y privilegian la libertad. O sea, al hablar de autonomía, es una persona que no requiere que le estén supervisando para hacer lo que tiene que hacer. Se adapta a los cambios, muestra templanza, tiene orgullo y suelen ser ordenados y metódicos. Este metodismo, el ser metódicos, es lo que los hace ser eficientes trabajando de forma independiente, sin un seguimiento, sin un líder que esté encima de ellos. Eso es característica de los flemáticos. Como vemos, todo tipo tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Y está el carácter amorfo, no emotivo, inactivo, primario, perezoso y acomodaticio a las circunstancias. Eligen ser poco sensibles, valientes y de conducta dócil. Busca satisfacer los sentidos, por lo que suelen comer, dormir o beber en exceso. Lentitud en el razonamiento, se dejan llevar por el momento, viven sin demostrar preocupaciones y tiende a ser desordenado. Y tenemos, por último, el de carácter apático, que es no emotivo, inactivo, secundario. Los apáticos son personas en las que se puede confiar, cierta tendencia a vivir en el pasado y en hábitos aprendidos. Poco entusiasmo vital, no le gustan los cambios, baja voluntad y ganas. Actitud pesimista y mantienen una rutina porque les da lo que entienden como seguridad, soledad, melancolía. Bien, aparte de que son confiables, pues sí son lentos, perezosos y poco activos. Esas son las características básicas del carácter apático. Resumiendo, retomando lo que hemos visto temperamento, que se nace con él. Vimos lo que es el carácter, que es el temperamento moldeado, que vimos que hay 8 tipos, hay 4 tipos de temperamento, 8 tipos de carácter, y llegamos a lo que es la personalidad. La integración del temperamento y el carácter determina el modo de actuar definido como la personalidad, que es el modo de poner en práctica la forma de ser. Por ejemplo, alguien puede ser temeroso de carácter y se comporta valientemente. Esa es su personalidad. Y es el resultado de la relación de sus sistemas psíquicos y cómo los manifiesta en lo concreto. Sus percepciones, lo cognitivo, emociones, motivación y acción. Entonces podemos definir, y de hecho que Hans Eysenck nos da una definición de lo que es la personalidad, y él dice: la personalidad es la suma
total de los patrones de conducta actuales o potenciales de un organismo determinados por la herencia, temperamento y el ambiente, que es el carácter. Vemos entonces que la interacción del temperamento y el carácter es lo que determina la personalidad. O sea, se llega a la personalidad a partir de el temperamento moldeado, o sea, del carácter obtenido, partiendo del temperamento con el cual se nació. La personalidad es la suma total de los patrones de conducta actuales o potenciales. Entonces, la forma como nos comportamos nosotros en todas las circunstancias que nos enfrentamos, esa es la personalidad que tenemos. Y esta otra parte aquí nos va a ayudar aún más a reconocer esa diferencia entre estos conceptos. La importancia del carácter en el liderazgo. Tal como indicamos preliminarmente, un líder no nace, sino que se hace. Es acá donde reconocemos la importancia del carácter en el liderazgo. Y ve que decimos la importancia del carácter, no la importancia del temperamento ni la importancia de la personalidad. ¿Cómo es eso? Esto es debido a que el carácter es el componente aprendido de la personalidad, el resultado de moldear el temperamento. Entonces, la personalidad, todo lo que nosotros somos, mostramos en diferentes circunstancias, esa es la personalidad, está más determinado por el carácter, porque es el temperamento moldeado. O sea, nosotros nacemos con un temperamento. Nos enfrentamos a diferentes circunstancias, estudiamos, tenemos experiencias de vida y todo esto nos ayuda a nosotros a llegar a tener un carácter, o sea, un temperamento moldeado. Esta es la parte de la personalidad que nos permite a nosotros reaccionar diferente a diferentes circunstancias basándonos en nuestras capacidades, nuestros estudios y el mejor desempeño que nosotros hemos logrado obtener, la mejor forma que hemos logrado obtener de pensar, de hacer las cosas, de influir en otros. Esto lo logramos a través del carácter. Entonces, esa personalidad que se ve al final en determinada persona, en determinado líder, realmente lo que nosotros estamos viendo es el carácter, o sea, el temperamento modificado, moldeado a través de las experiencias, a través del estudio, a través del trabajo, a través del liderazgo en otros lados, a través de las diferentes circunstancias, todo lo que le ha permitido crecer como persona, mostrarse como es, que se vea esa personalidad. Eso es el carácter aprendido. De ahí que el elemento más importante, más influyente en el liderazgo, viene a ser el carácter. Llegamos ahora a lo que son diferentes tipos de liderazgo. Pueden haber muchos más, pero acá nos vamos a enfocar en los siguientes. Liderazgo laissez-faire o liderazgo delegativo. Hace referencia a dejarlo pasar y dejarlo ser. El líder interviene solo cuando es necesario. El liderazgo autocrático. El líder en este tipo de liderazgo concentra el poder y nadie desafía sus decisiones. El liderazgo democrático es un liderazgo participativo. Se promueve la participación y se toman en cuenta las opiniones del grupo. Está también el liderazgo transaccional. Es un liderazgo orientado a resultados y se motiva al equipo a través de recompensas. O sea, se ponen metas y bajo la consecución de esas metas así va a ser la recompensa. Por eso se dice que es transaccional, porque por una transacción, por lograr algo, te doy tal cosa. Esas son transacciones. Está también el liderazgo situacional. Es un modelo de gestión que se basa en evaluar las necesidades de cada momento, elegir la solución más acertada y utilizar la forma de liderazgo más útil para alcanzar nuestro objetivo. El liderazgo situacional es una forma de liderazgo flexible y adaptable que rompe con la idea de un único modo de gestión. Y tenemos también el liderazgo transformacional. Liderazgo transformacional es un liderazgo
que crea un cambio valioso y positivo en los seguidores. Este es el tipo de liderazgo ejercido de Jesucristo, del cual nosotros tenemos mucho que aprender. Y habla de transformar a las personas, transformar a la gente que está alrededor nuestro. Liderazgo transformacional. Con respecto a qué tipo de liderazgo podemos usar nosotros, cuál tipo de liderazgo puede ser más efectivo o recomendable, esto pues va a depender en un contexto que no sea cristiano, en un contexto general. Podemos decir que uno de los estilos de liderazgo más gustados es el liderazgo situacional, porque en realidad pues cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y va a depender de la circunstancia o situación a la cual nosotros nos estemos enfrentando, el tipo de personas o de equipo de trabajo que nosotros tengamos es un aspecto a considerar también. Por ejemplo, si tenemos un proyecto y tenemos un grupo de expertos, que en ciertas ocasiones o ciertas áreas inclusive, un experto puede saber más que nosotros que estemos a cargo de un proyecto. Pero en su área yo no le puedo llegar a decir al experto que haga esto o haga lo otro. Entonces yo sé que si le asigno una tarea, quizás yo ni siquiera sé cómo se hace, pero le digo al experto y él lo va a hacer con un criterio de experto mejor que el mío. Entonces en ese sentido, simplemente yo le delego un área, una actividad, y él como experto lo va a hacer con su criterio, que yo no le tengo que decir cómo lo tengo que hacer. En ese sentido va a funcionar mejor el liderazgo delegativo, laissez-faire. En otra situación, por ejemplo, en una emergencia, si hay un incendio, el estilo de liderazgo que va a funcionar va a ser el autocrático. ¿Por qué? Porque se requiere de un líder que tome decisiones inmediatamente, que delegue, que llame. En ocasiones pues hasta hay que hablar pesadito, que la gente no te puede cuestionar porque un segundo significa una vida. Entonces un líder capacitado en una emergencia como un incendio pues tiene que funcionar con el estilo autocrático, simplemente dando órdenes, usted hace esto, usted hace lo otro, y ahí no hay margen para que nadie te cuestione, simplemente tiene que hacer caso porque segundos significan vidas. En ese momento pues no hay tiempo para hacer reuniones. Entonces, en una emergencia, el liderazgo autocrático nos va a permitir resolver de mejor manera esa situación. Pero como modelo a seguir y a establecer y a usar consistentemente, definitivamente, y ya en el ámbito cristiano, el liderazgo transformacional que nosotros obtenemos del ejemplo de Jesucristo es el tipo de liderazgo que nosotros debemos tratar de seguir. Así que vamos a entrar ya en detalle un poquito más en lo que es el liderazgo transformacional y vamos a distinguir 3 etapas en este modelo de liderazgo. Primero que nada, la transformación del líder. Jesús pasó por el desierto. Cada uno de nosotros tiene un desierto y desierto pues es esa etapa en la cual nos confrontamos, vemos cuáles son las áreas en las cuales nosotros tenemos que cambiar, que crecer, que ser transformados, que ser capacitados. Esa es la primera etapa del modelo de liderazgo transformacional, donde los primeros en ser transformados somos nosotros como líderes. Segunda etapa, ayudar a que los demás se transformen. Debo enfocarme en desarrollar a las personas para que lleguen a ser lo mejor, para que cada uno llegue a estar en capacidad de dar lo mejor de sí. Para culminar con la tercera etapa, que es trabajar juntos para transformar la realidad en el sueño que todos queremos. Y por supuesto que aplica mucho lo que dice acá. Ninguna de estas etapas finaliza nunca. Nosotros seguimos consistentemente, permanentemente, siempre siendo transformados, siempre tenemos mucho que aprender. De igual forma tenemos que ayudar a que los demás consistentemente, permanentemente estén en crecimiento también. Y por supuesto que todos juntos siempre trabajando para transformar la realidad que nos rodea, para que los sueños, las metas, los propósitos los podamos lograr. Seguidamente vamos a ver cuáles son algunos principios del liderazgo transformacional. O sea, principios es como máximas, aspectos sumamente fundamentales e importantes que debemos considerar que se deben cumplir
para que este liderazgo sea efectivo. Número 1. El líder es modelo de conducta de sus colaboradores. Así tal, nosotros lo obtenemos de Jesucristo. El líder es admirado, respetado y la gente confía en ese líder. Considera las necesidades de los demás por sobre los personales. Establece patrones éticos y morales altos. El líder inspira a los demás dando significado a la tarea. El líder es capaz de infundir y producir espíritu de equipo, o sea, de unión y no de separación. El líder contagia optimismo y entusiasmo. Crea expectativas cuando describe el futuro a alcanzar como algo deseable. El líder estimula intelectualmente a sus colaboradores. Estimula la creatividad y la innovación cuestionando presuposiciones acerca de cómo las cosas deben ser hechas. Permite ideas nuevas y creativas para resolver problemas. Se preocupa por las necesidades de la gente. Se preocupa por las necesidades de crecimiento y progreso de cada uno de los miembros del equipo. Sabe escuchar y promueve un ambiente propicio para expresar necesidades e intereses individuales. Actúa como un mentor. El líder se transforma en la persona que puede infundir y producir espíritu de equipo donde todos nos sentimos parte. Y es lo que hace el Señor Jesucristo en nosotros. Un aspecto fundamental en el líder transformacional es la visión. Y definimos visión como la imagen o la idea sobre un futuro posible que el líder propone alcanzar a la gente. Hay una diferencia entre visión y sueño. El sueño es una idea de un futuro que es posible. La visión, vemos ese futuro, pero está conectado a través de un plan. O sea, la visión, tenemos metas, tenemos un propósito, queremos llegar allá, pero en la visión, siempre en la visión va a haber un plan de cómo llegamos de aquí hasta allá. Por eso es que se diferencia y debemos buscar siempre tener una visión y no solamente un sueño. Bien, de esta forma hemos llegado al final de la videoclase número 2 del curso de liderazgo cristiano, una clase que ha estado realmente muy interesante, de la cual hay mucho que aprender. Yo le invito a que concienzudamente repase los materiales antes de hacer el cuestionario y pues qué gusto que ha podido compartir conmigo. Espero que haya sido de su agrado y le espero en las próximas videoclases.